Cuando estaba revisando las pertenencias de mi difunto esposo, encontré un sobre con una dirección y una llave. Dentro había una nota: ven sola. No traigas a los niños. Fui a esa dirección. Lo que vi detrás de esa puerta puso mi vida de cabeza. Buen día, queridas oyentes. Soy Clara otra vez. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, denle like a este vídeo, escuchen mi historia hasta el final y cuéntenme desde qué ciudad me están escuchando. Así puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Dorothy Ellen Whitmore y tengo 72 años. Estuve casada con Richard durante 44 años. Y durante 44 años creí conocer a ese hombre hasta el último detalle, hasta el último pliegue de su gastada billetera de cuero. Criamos a 2 hijos en una casa amarilla en Maple Creek Road, en Asheville, Carolina del Norte. Plantábamos un jardín juntos cada abril. Discutíamos sobre a quién le tocaba pagar la factura de la luz y quién debía disculparse primero. Así es un matrimonio real, ordinario, imperfecto y profundamente familiar. Richard murió un martes de febrero. Un ataque al corazón. Estaba quitando la nieve del porche, algo que yo le había pedido que no hiciera, y su corazón simplemente se detuvo. Tenía 69 años. El paramédico dijo que probablemente no sintió casi nada. Me repetí que eso era una especie de misericordia, aunque en las semanas siguientes no estaba segura de que misericordia fuera la palabra correcta para describir nada de todo aquello. Después del funeral, cuando dejaron de llegar las comidas preparadas y las tarjetas de condolencias, y la casa quedó en un silencio que nunca antes había conocido, comencé la tarea de revisar las pertenencias de Richard. Es algo para lo que nadie te prepara. La intimidad de ese proceso. Cada cajón que abres, cada abrigo que descuelgas, cada recibo viejo que desdoblas, se siente como una pequeña conversación con alguien que ya no puede responder. Empecé por su estudio. Richard había sido un hombre metódico, ingeniero civil retirado, y su escritorio estaba organizado como su mente. Lógico, compartimentado, nada fuera de lugar. Fui revisando los archivos lentamente, carpeta por carpeta. Declaraciones de impuestos, documentos de seguros, la escritura de la casa, una carpeta etiquetada como jubilación que no contenía nada más que un folleto viejo de un resort de pesca en Montana. Sonreí al verlo. Siempre hablaba de Montana. Fue en el cajón inferior, debajo de una pila de facturas viejas de servicios, donde encontré el sobre. Era un sobre blanco, simple, tamaño carta, sellado. Mi nombre no estaba en él. De hecho, no había nada escrito en el exterior. Pero cuando lo di vuelta, una pequeña llave de latón se deslizó desde dentro. Era del tipo que se usa para una caja de seguridad o un depósito, junto con una nota doblada y un papel con una dirección escrita con la letra de Richard. La dirección estaba al otro lado de la ciudad, en una calle que no reconocí. La nota era breve, 4 frases. La leí de pie junto a su escritorio. Luego la leí otra vez sentada. Y una tercera vez después de servirme un vaso de agua e intentar calmar el temblor de mis manos. Dorothy, si estás leyendo esto, yo ya no estoy, ve a esta dirección, ve sola, no traigas a los niños. Me quedé mucho tiempo pensando en esas 4 palabras. Richard y yo teníamos 2 hijos. Nuestro hijo Michael, que tenía 43 años, y nuestra hija Patricia, que vivía en Portland y siempre había sido la más centrada de los 2. Richard adoraba a ambos. ¿Por qué escribiría una nota pidiéndome que los mantuviera alejados de lo que fuera que había detrás de esa puerta? Me dije a mí misma que probablemente no era nada alarmante. Tal vez un depósito, algún arreglo financiero privado que él había querido manejar con discreción. Los hombres de su generación a veces guardaban las cosas en compartimentos, no por engaño, sino por una costumbre de protección, una creencia de que preocupar a las personas que amas es una falla de carácter. Me repetí eso varias veces, pero también noté que mis manos aún no estaban del todo firmes. Guardé el sobre, la llave y la nota en el bolsillo de mi cardigan y fui a preparar la cena. Cociné de más, como siempre hacía ahora, y comí sola en la mesa de la cocina con la televisión encendida para hacer compañía. Afuera, la oscuridad de febrero llegó temprano y por completo. Esa noche no dormí bien. Me acosté en la cama que todavía conservaba un leve olor al jabón de Richard,
Miré el techo y pensé en esa dirección. Pensé en la forma exacta en que estaba escrita la nota. No decía no hace falta que traigas a los niños, decía no traigas a los niños. Hay una diferencia. Una es una sugerencia, la otra es una advertencia. Para la mañana siguiente, no había tomado ninguna decisión. Pero también había puesto el sobre en mi bolso, y eso, en cierto modo, ya era una decisión, ¿no? Pasaron 3 días antes de que hiciera algo. En esos 3 días, cociné comidas que apenas probé, respondí llamadas de Patricia y de Karen, la esposa de Michael, quien llamaba más que Patricia y hacía más preguntas que Patricia. Y pasé largos ratos en el estudio de Richard, sin hacer nada en particular. El duelo es extraño. No avanza en línea recta. Una hora estás funcionando con normalidad y a la siguiente estás frente al refrigerador abierto tratando de recordar qué ibas a buscar. Karen llamó el miércoles por la mañana. Estaba atenta, como lo había estado desde el funeral. Llevando comida, ofreciendo ayudar a organizar los papeles, preguntando si Richard había dejado documentos que ella debería conocer. Ella y Michael tenían poder sobre ciertas cuentas financieras, un arreglo que Richard había hecho 2 años antes cuando tuvo un pequeño susto de salud. En ese momento había parecido práctico. Ahora, de pie en la cocina con el teléfono en la oreja y el sobre en mi bolso sobre la mesada, noté algo que antes no había notado. Karen preguntaba por los documentos como alguien que ya sabía lo que estaba buscando. ¿El abogado del patrimonio ya se puso en contacto?, preguntó. Todavía no, respondí. Deberías llamarlo pronto. Estas cosas tienen plazos. Lo sé, Karen. Hubo una breve pausa. Claro. Solo quiero asegurarme de que no estés abrumada. Michael y yo podemos encargarnos de gran parte de esto si lo necesitas. Le agradecí y terminé la llamada. Me quedé un momento en la cocina. Karen siempre había sido eficiente. Era agente inmobiliaria, buena en su trabajo, cómoda con papeles y transacciones. Nunca me había desagradado exactamente, pero tampoco había logrado confiar plenamente en ella. Había algo en la forma en que se movía por una habitación, con propósito, con una conciencia clara de lo que tenía valor, que siempre me hacía sentir, sin saber explicar por qué, ligeramente observada. Esa tarde conduje hasta la dirección que estaba en la nota de Richard. No le dije a nadie. Simplemente subí al auto, ingresé la dirección en el navegador del teléfono y manejé. Era un barrio residencial por el que había pasado antes, pero en el que nunca me había detenido. Casas modestas, bien cuidadas, el tipo de calle donde la gente corta el césped los sábados por la mañana. La dirección me llevó a una pequeña casa gris al final de un cul-de-sac. De una sola planta, con un porche cubierto y jardineras en las ventanas, aunque era febrero y estaban vacías. El camino de entrada estaba vacío. Había un buzón al final del sendero. Me quedé sentada en el auto varios minutos. Luego bajé, caminé hasta la puerta y usé la llave de latón. La puerta se abrió. Lo que encontré dentro no fue lo que había temido. No había evidencia de una segunda familia, no había fotos de extraños en las paredes, no había ropa de otra mujer en los armarios. Lo que encontré fue una única habitación limpia, convertida en un espacio de trabajo privado, un pequeño escritorio, un archivador, una caja fuerte empotrada en la pared detrás de una acuarela enmarcada de las montañas Blurry. Y sobre el escritorio, un sobresellado con mi nombre escrito con la letra de Richard. Me senté en la silla del escritorio y lo abrí. La carta tenía 4 páginas, estaba escrita a mano, y me contó cosas que cambiaron por completo todo lo que creía entender sobre los últimos 2 años de mi matrimonio. Richard había descubierto, 14 meses antes de su muerte, que Michael y Karen habían estado moviendo dinero de forma sistemática desde una cuenta de inversión conjunta. Una cuenta que Richard había creado décadas atrás y que estaba destinada, en su totalidad, a pasar a mí como parte de su herencia. No lo habían robado directamente. Habían hecho algo mucho más insidioso. Karen, utilizando sus contactos en el sector inmobiliario, había facilitado una serie de transferencias disfrazadas de inversiones, compras a través de empresas pantalla, honorarios de consultoría y préstamos ficticios que nunca estaban destinados a ser devueltos. El total, estimaba Richard,
Estaba entre 200.000 y 250.000 dólares. Lo había descubierto por accidente. No los había confrontado. No tenía miedo por él, sino por lo que eso le haría a nuestra familia, a Patricia, a los nietos. Y también, escribió, sentía una profunda vergüenza por no haber actuado antes, por haber dejado que su miedo a romper la familia superara su responsabilidad de proteger lo que era mío. La caja fuerte contenía documentación, extractos bancarios, correos electrónicos impresos, una memoria USB. Lamento no habértelo dicho mientras estaba vivo, escribió cerca del final de la carta. Fui un cobarde en esto. Tú nunca lo has sido. Confía en ti. Doblé la carta, la volví a guardar en su sobre y me quedé sentada, completamente inmóvil, durante un largo rato. Luego abrí la caja fuerte. Contenía exactamente lo que Richard había prometido. Una carpeta color manila guardaba 12 meses de extractos bancarios impresos de una cuenta de inversión cuya forma actual yo desconocía. Lo que alguna vez fue una cuenta conjunta que Richard y yo habíamos abierto en 1987 había pasado por una serie de modificaciones que yo nunca había autorizado, reestructurada de tal manera que Michael figuraba como cotitular. Los extractos mostraban un patrón tan claro que casi parecía ingenuo. Retiros regulares en montos apenas por debajo del límite que activaría una revisión automática del banco, dirigidos a 3 cuentas receptoras distintas. 2 de esas cuentas, según los correos impresos que Richard había guardado, estaban vinculadas a una empresa registrada a nombre de soltera de Karen. La memoria USB contenía aún más documentos escaneados. Una cadena de correos electrónicos entre Karen y un contacto al que ella se refería únicamente como DW, un nombre que no reconocí, donde hablaban sobre la reubicación de activos y la importancia de completar las transferencias antes de que la situación de la herencia se volviera complicada. El correo más reciente de esa cadena estaba fechado 11 días antes de la muerte de Richard. Me quedé sentada en ese escritorio, en esa casa, durante casi 2 horas. Leí todo 2 veces. Fotografié cada página con mi teléfono. Copié el contenido de la memoria USB a una carpeta en la nube de mi teléfono utilizando la red Wi-Fi que Richard había instalado. La contraseña estaba escrita en una nota adhesiva dentro de la puerta de la caja fuerte, con su letra prolija de ingeniero. Para cuando cerré la casa y me fui, ya había tomado una decisión. No iba a llamar a Michael. No iba a llamar a Karen. Y bajo ninguna circunstancia iba a permitir que supieran lo que había encontrado hasta haber hablado con un abogado. No el abogado de herencias que Richard y yo habíamos usado para nuestros testamentos, porque ese abogado también figuraba en algunos de los documentos de reestructuración de las cuentas, y yo aún no sabía cuál había sido su papel. Necesitaba a alguien nuevo. Alguien que no le debiera nada a nadie de mi familia. Conduje de regreso a casa y pasé esa noche investigando abogados especializados en herencias y sucesiones en Asheville. Hice una lista de 4. Eliminé al primero porque su oficina había trabajado anteriormente con la inmobiliaria de Karen. Lo encontré en una nota al pie de una página de eventos de la Cámara de Comercio. Eliminé al segundo porque, según el sitio web de su firma, se había jubilado. La tercera era una mujer llamada Sandra Akefer, que llevaba 22 años ejerciendo, y cuyas reseñas la describían como meticulosa y, en una descripción particularmente útil, no intimidada por situaciones familiares difíciles. Llamé a su oficina a la mañana siguiente, y agendé una cita para el viernes. Fue el jueves cuando el comportamiento de Karen cambió. No volví a la Casa Gris esa semana, pero sí pasé por allí una vez mientras hacía un trámite en ese barrio, y noté un auto estacionado 2 casas más abajo que estaba casi segura de haber visto antes. Un Audi plateado que Karen conducía cuando no usaba su vehículo de trabajo. Podría haber sido coincidencia. El barrio no era exclusivo. Pero lo anoté mentalmente. Esa noche, Karen volvió a llamar. El tono era diferente. Seguía siendo amable, seguía siendo servicial, pero había algo nuevo debajo de todo eso. Una urgencia sutil que no lograba nombrar. Mamá, dijo. Me había llamado así desde el primer año de su matrimonio con Michael, y yo siempre había tenido sentimientos encontrados al respecto. Estaba pensando en pasar este fin de semana para ayudarte a revisar el estudio de Richard,
solo para asegurarme de que no se tire nada importante antes de resolver lo de la herencia. Es considerado de tu parte, respondí, pero ya revisé el estudio. Hubo una pausa. Breve, pero evidente. Ah, ¿encontraste todo en orden? Todo lo que necesitaba, dije. Otra pausa. Claro. Bueno, si necesitas ayuda con el archivador o con esos documentos antiguos de cuentas. Lo tengo bajo control, Karen. Pero gracias. Corté la llamada. ¿Lo había manejado con total calma? No. Mi voz había sido firme, pero mi corazón estaba haciendo algo incómodo dentro de mi pecho. Estuve casada con un ingeniero civil durante 44 años. Y una cosa que ese hombre me enseñó, sin proponérselo, fue la importancia de lo que él llamaba información estructural. Ese dato que, si se elimina, hace que todo lo que está encima se derrumbe. Karen estaba buscando la caja fuerte. O estaba buscando lo que fuera que Richard hubiera dejado. Todavía no sabía si yo lo había encontrado. Pero empezaba a sospechar que sí. El viernes por la mañana, conduje hasta la oficina de Sandra Akefer, en el cuarto piso de un edificio en el centro. Tomé el ascensor y me senté frente a una mujer de mirada tranquila y un bloc de notas amarillo, y le conté todo. Escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, destapó su bolígrafo. ¿Tiene los documentos con usted?, preguntó. Abrí mi bolso y coloqué los originales sobre su escritorio. Sandra Akefer los examinó durante un largo rato. Luego levantó la vista y me miró. Señora Whitmore, dijo. Tiene un caso. Sandra presentó las primeras acciones legales dentro de las 72 horas. Era eficiente de una manera que, curiosamente, me recordaba a Richard. No era exactamente cálida, pero sí precisa. Me explicó lo que estaba haciendo en un lenguaje claro. Presentar una objeción formal a las modificaciones de las cuentas argumentando que yo no había dado un consentimiento informado. Solicitar una auditoría completa de la cuenta de inversión reestructurada y elevar una denuncia a la Unidad de Delitos Financieros del Colegio de Abogados del Estado de Carolina del Norte, que a su vez notificaría a la entidad bancaria. El proceso, dijo, no sería rápido, pero sería exhaustivo. Y la documentación que Richard había dejado era, según su evaluación, inusualmente completa. Su esposo era ingeniero, dijo, casi para sí misma, revisando los extractos por tercera vez. Lo era, respondí. Documentó esto como un ingeniero documenta una falla estructural, paso a paso, causa y efecto. Sentí que algo se tensaba en mi garganta. Siempre decía que si no podías mostrar cómo llegaste al resultado, entonces no sabías realmente lo que estabas haciendo. Sandra asintió. Eso le va a servir mucho. Conduje de regreso a casa desde su oficina e intenté retomar la rutina de mis días. Esa noche llamé a Patricia, no para contarle todo, todavía no, sino porque necesitaba escuchar su voz. Patricia me preguntó cómo estaba, y le dije que estaba llevándolo, lo cual era cierto en el sentido más limitado. Me dijo que estaba pensando en venir a visitarme en marzo. Le dije que me encantaría. La llamada de Michael llegó 4 días después. No fue Karen. Fue Michael, lo que me dijo que Karen había evaluado la situación y decidido que un hijo enfrentando a su madre tendría un efecto distinto al de una nuera haciendo lo mismo. No estaba del todo equivocada. La voz de Michael, cuando llamó, hacía eso que siempre hacía cuando estaba manejando algo, demasiado controlada, demasiado uniforme. Como un hombre leyendo un guión que había ensayado. Mamá, tenemos que hablar de lo que has estado haciendo. ¿Qué he estado haciendo, Michael? Contrataste a un abogado sin hablar con nosotros. ¿Tengo derecho a contratar un abogado? Claro que sí. Hubo una pausa. Pero necesitas entender que lo que estás haciendo podría dañar a esta familia. Auditorías, investigaciones. ¿Sabes lo que eso le hace a la reputación de las personas, a sus carreras? Karen trabaja en bienes raíces. Su nombre está vinculado a transacciones que se verán. ¿Que se verán cómo? Pregunté. Silencio. Michael, dije, encontré los documentos que tu padre me dejó. Encontré los extractos de la cuenta. Encontré los correos electrónicos. Sé lo que pasó.
El silencio al otro lado de la línea fue distinto. No era un silencio reflexivo. Era el silencio de alguien que acaba de perder el equilibrio. Entonces la voz de Karen entró en la llamada. Había estado allí todo el tiempo, escuchando. Dorothy. Su voz estaba compuesta de una manera que la de Michael no lo estaba. Más firme, más deliberada. Estás cometiendo un error muy serio. Lo que crees haber encontrado no es lo que parece. Hubo conversaciones entre Richard y Michael sobre esas transferencias. Fueron acordadas. Richard sabía lo que hacía. Entonces no tendrás ninguna dificultad en demostrarlo ante los auditores. Respondí. Si sigues adelante con esto, dijo Karen, y su voz descendió ligeramente, no era un grito, era algo más controlado que un grito, lo cual era peor, vas a perder a tu hijo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Destruir a tu familia por dinero a tu edad? A tu edad. Sostuve el teléfono con total firmeza. Si mi hijo puede perderse porque su madre pide lo que legalmente le corresponde, entonces creo que esa pérdida ocurrió mucho antes de esta llamada. Escuché a Karen hacer un sonido seco. Luego Michael dijo: Mamá, voy a colgar ahora. Por favor, no vuelvan a contactarme directamente. Si tienen algo que decir, díganselo a mi abogada. Terminé la llamada. Me quedé sentada en el sillón de Richard en la sala durante un largo rato después de eso. Cuando finalmente miré mis manos, estaban completamente quietas. Eso me sorprendió. Había esperado que temblaran. En los días que siguieron, no hubo contacto de Michael ni de Karen. Sandra me informó que su abogado se había puesto en contacto. Un estudio jurídico que Karen había utilizado para operaciones inmobiliarias, lo cual, según Sandra, no era una elección sólida para este tipo de caso. El proceso formal ya estaba en marcha. No había nada que yo pudiera hacer más que esperar y cuidarme. Y eso fue lo que hice. Dormí. Llamé a Patricia y hablamos durante mucho tiempo de nada importante. Salí a caminar por el barrio por las mañanas, incluso cuando hacía frío, porque Richard siempre decía que el movimiento es medicina. Preparé sopa y la comí sentada en la mesa de la cocina, con un libro en lugar de la televisión. No era feliz. Pero tampoco tenía miedo. Y hay un gran espacio entre esas dos cosas donde una persona puede descansar. Fue Betty Calhoun quien me salvó, aunque ella se reiría de esa descripción. Betty había sido mi mejor amiga durante 30 años, desde que ambas habíamos servido en el mismo comité auxiliar de la iglesia y descubrimos, sobre una mesa plegable cubierta de sobres de donaciones, que compartíamos el mismo desprecio por las reuniones ineficientes. Tenía 70 años, era maestra jubilada, viuda desde 2019, y tenía una habilidad poco común para decir la verdad sin que sonara como una cirugía. La llamé un domingo por la mañana, 3 semanas después de que comenzaran los procedimientos formales, y le conté todo. Todo. No se lo había contado a nadie más. Ni a los vecinos, ni a mi club de lectura, ni a las mujeres de la iglesia. Pero a Betty sí, porque guardármelo todo empezaba a sentirse como un peso en el pecho. Ella escuchó. No interrumpió. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento y luego dijo: Dorothy, esa mujer ha estado esperando que Richard muriera desde hace años. No fue algo amable de decir. Pero fue algo verdadero. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. La observaba en las reuniones familiares. La forma en que miraba la habitación. Las personas que te quieren te miran a ti. Las personas que están calculando cuánto vales miran la habitación. Pensé en eso durante mucho tiempo. El siguiente movimiento indirecto de Karen llegó el martes siguiente. No fue una llamada. Karen era demasiado controlada para eso, después de nuestra última conversación. Fue una carta. Entregada a mano por Michael en mi buzón, lo que me dijo mucho sobre la dinámica entre ellos. Michael, al final, era el mensajero de Karen en todo esto. Él conducía, tocaba el timbre, dejaba la carta, y no llamaba a la puerta. Encontré la carta cuando salí a caminar por la mañana. El lenguaje era cordial. La intención, quirúrgica. Proponía una resolución privada, un pago único de $75,000 a Dorothy, estructurado como un regalo familiar voluntario,
a cambio de que yo retirara todos los procedimientos legales. Lo presentaban como una opción práctica para evitar una exposición pública dolorosa. Y había una frase cerca del final que leí 2 veces. A esta altura de su vida, un proceso legal prolongado podría costarle más en tiempo y en salud de lo que valdría el resultado. A esta altura de su vida. Karen había usado una versión de esa frase 2 veces ya. La primera, por teléfono, la segunda, por escrito. Entendí que no era crueldad por sí sola. Era una estrategia. Un cálculo. Hacerme sentir mayor, cansada, como si no valiera la pena luchar. Me di cuenta de que era la misma estrategia que alguien usa cuando subestima un muro de carga. Empuja esperando que ceda, y descubre que no lo hace. Llevé la carta a Sandra. La leyó con una neutralidad profesional que había llegado a resultarme reconfortante. 75.000, dijo, cuando el monto original estaba más cerca de 250.000. Sí, respondí. Dejó la carta sobre el escritorio. Tienen miedo. Esta oferta es una medida de cuánto miedo tienen. ¿Debería preocuparme por la oferta? No. ¿Por su siguiente movimiento? Moderadamente. Me miró fijamente. Las personas que hacen este tipo de oferta y son rechazadas tienden a escalar antes de colapsar. Prepárese para eso. Le agradecí y volví a casa. Esa misma tarde asistí, por primera vez, a un grupo de apoyo para viudas que se reunía en el sótano de la iglesia luterana de Marman Avenue. Betty había estado yendo durante 2 años y me lo había sugerido con suavidad 3 veces antes de que finalmente aceptara. Me resistía, como me resistía a la mayoría de las cosas que implicaban ser vista por desconocidos. Pero me alegré de haber ido. El grupo estaba formado por 8 mujeres, de entre 59 y 81 años. Eran divertidas y sinceras. Y varias de ellas habían atravesado conflictos de herencia que hacían que el mío pareciera, si no simple, al menos no único. Una mujer llamada Gloria, de 66 años, que había pasado 3 años en litigio sucesorio con los socios comerciales de su difunto esposo, me miró por encima de su vaso de café de papel y dijo: «El primer año te ponen a prueba para ver cuánto vas a aguantar. ¿Y después? Después ya lo saben». Volví a casa desde esa reunión sintiendo, por primera vez desde febrero, algo que no era tristeza ni enojo. Algo más cercano a la solidaridad. No estaba sola en esto. Nunca lo había estado. Solo había olvidado mirar a mi alrededor. Vinieron un sábado por la mañana de abril. Vi el Audi plateado en mi entrada desde la ventana de la cocina mientras preparaba café. No me habían avisado. No habían llamado. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la naturaleza de esa visita antes incluso de abrir la puerta. Michael tenía esa expresión que solía poner de adolescente cuando había hecho algo mal y esperaba que el encanto cubriera la distancia. Una apariencia estudiada de apertura, de sinceridad, de ser el tipo de hombre que simplemente quiere arreglar las cosas. Karen estaba de pie, ligeramente detrás de él, lo cual era inusual. Ella no era una mujer que se colocara detrás de nadie. Llevaba un abrigo color camel y sostenía una pequeña bolsa de papel. Pasteles de la panadería de Lexington Avenue, los mismos que ella sabía que me gustaban. La bolsa permaneció sobre mi mesa de café durante toda la visita, sin abrir. Ninguna de las dos la mencionó. Nos sentamos en la sala, Michael y Karen en el sofá, yo en el sillón de Richard, con una cafetera entre nosotros que yo misma había preparado. Porque tener algo que hacer con las manos es útil en este tipo de situaciones. No les serví café. Me serví a mí misma. Michael empezó. Dijo que lo sentía. Que sentía la llamada, que sentía en lo que se habían convertido las cosas. Él y Karen habían estado bajo mucha presión financiera. El mercado inmobiliario, las tasas de interés, 2 hijos en la universidad al mismo tiempo. No utilizó la palabra robo. Usó frases como adelantar parte de la herencia, un acuerdo informal o algo que papá entendía y aprobaba. Dijo todo eso con la convicción de alguien que lo había repetido tantas veces que ya empezaba a creérselo. Noté que no me miraba a los ojos. Miraba la mesa de café, sus manos, la ventana, cualquier cosa menos a mí. Escuché sin interrumpir.
Eso también lo había aprendido de Richard. Deja que la estructura muestre sus propias fallas, solía decir al revisar informes de ingeniería. Si presionas demasiado pronto, puedes perderte donde está realmente el problema. Entonces habló Karen. Se inclinó ligeramente hacia adelante y su voz cambió. Bajó un tono, se volvió íntima, de mujer a mujer, de una manera profundamente calculada. Dorothy, sé que este ha sido un año terrible. Perder a Richard, pasar por todo esto sola. Lo último que cualquiera de nosotros quiere es que gastes el tiempo y la energía que te quedan en abogados y tribunales. Piensa en lo que esto te está costando. No solo en dinero, emocionalmente. Mereces paz. Mereces pasar este tiempo con tus nietos, con Patricia, no en declaraciones legales. Hizo una pausa. Podía verla leyendo mi rostro, como alguien que observa el agua buscando corriente. Si abandonas el proceso, continuó, podemos arreglar esto directamente. Algo justo. Algo que no perjudique a nadie. La miré un momento. Pensé en la bolsa de pasteles. Pensé en la palabra justo. En lo fácil que les resulta usarla a quienes han tomado algo que no les pertenece. Como la utilizan como si fuera una herramienta a la que tienen derecho. Pensé en Richard, en su escritorio en aquella casa gris, imprimiendo esos correos, documentando cada transferencia, construyendo el caso que no se atrevió a usar en vida. Había hecho ese trabajo solo. Yo no iba a permitir que no sirviera para nada. Dejé la taza de café sobre la mesa. Lo que me quitaron, dije, fue aproximadamente $250.000. La oferta de su carta era de 75.000. Lo que ahora describes como algo justo, ¿qué cifra tienes en mente? La expresión de Karen cambió, casi imperceptiblemente. Eso no es realmente. La justicia no es un número. No es un sentimiento, respondí. Y el número que puedo demostrar ante un tribunal es $250.000, más mis gastos legales. Michael intentó decir algo. Karen le tocó el brazo. Un gesto pequeño, rápido. Y él se detuvo. No estamos aquí para negociar en tu sala, dijo Karen. Su calidez había desaparecido. No de golpe, sino como cuando el cielo se despeja y uno se da cuenta de que el azul siempre estuvo detrás. Vinimos a darte la oportunidad de manejar esto en privado. Has dicho que no. Solo quiero asegurarme de que entiendes lo que estás eligiendo. Lo entiendo perfectamente, dije. Creo que deberían irse. Michael me miró. De verdad me miró. No miró a Karen buscando indicaciones. Me miró a mí. Y por un momento fue mi hijo. No la versión ensayada, controlada. Sino el niño que lloró cuando murió su perro a los 11 años, y que durmió con la luz encendida durante una semana. Yo me senté a su lado entonces, en su cama, en la oscuridad, hasta que se quedó dormido. Todavía recuerdo el peso de su cabeza sobre mi hombro. Me pregunté si él también lo recordaba. Entonces su expresión se cerró, como una persiana. Karen se levantó primero. Tomó la bolsa, los pasteles seguían intactos, y la sostuvo bajo el brazo con una deliberación contenida que, pensé, fue lo más honesto que había hecho en toda la mañana. No estaba dejando ese gesto de amabilidad. Se lo estaba llevando de vuelta. Se fueron. Escuché el Audi retroceder por mi entrada y alejarse por la calle. Me quedé muy quieta durante unos minutos. Lo que sentía no era exactamente confianza. Era algo más complejo. Había miedo. No voy a fingir que no. Un conocimiento frío y real de que esas dos personas tenían los medios y el motivo para hacer que los próximos meses fueran difíciles. Pero debajo del miedo había algo más firme. Richard también había tenido miedo. Y ese miedo nos había costado a ambos. Yo había tomado una decisión distinta. Y pensaba sostenerla. La bolsa de pasteles ya no estaba. El caso, sí. La audiencia fue programada para el tercer jueves de mayo, en una sala civil del segundo piso del juzgado del condado de Buncombe. Sandra había pasado las semanas previas preparándome con la misma minuciosidad que aplicaba a todo. Revisamos los documentos una y otra vez. Me explicó la secuencia de transferencias, el rastro documental, los correos,
Las modificaciones de las cuentas. Me dijo que podía esperar del abogado de Karen y Michael. Un hombre llamado Garrett Fass, que se especializaba principalmente en litigios inmobiliarios y cuya comprensión del fraude sucesorio, según Sandra, con elegante moderación profesional, no era profunda. También me dijo que podía esperar de mí misma. Que podría sentir el impulso de hablar cuando debía guardar silencio. De reaccionar cuando debía permanecer tranquila. Y que lo más poderoso que podía hacer en esa sala era ser exactamente lo que era. Una viuda de 72 años, sentada con calma junto a su abogada, con una carpeta de documentación impecable. No necesitas actuar, me dijo la tarde anterior. La evidencia habla por sí sola. Tú solo necesitas estar presente. Me vestí con cuidado esa mañana. Un blazer gris sobre una blusa blanca. Zapatos de tacón bajo, porque había aprendido décadas atrás que la comodidad física importa cuando vas a pasar varias horas sentada en una silla dura, concentrada. Llegué antes que Michael y Karen. Me senté junto a Sandra, crucé las manos sobre el regazo, y esperé. La sala era más pequeña de lo que había visto en televisión. Paneles de madera, luz fluorescente, ese silencio particular de los espacios institucionales. Miré a la jueza, una mujer de unos 50 y tantos años con gafas colgadas de una cadena, y pensé, ella ya ha escuchado historias como esta antes. Personas mintiendo por dinero, familias rompiéndose por herencias. No se iba a sorprender. Y, curiosamente, eso me tranquilizó. Entraron juntos. Karen llevaba un vestido azul marino bien cortado y se movía con la compostura de alguien que había decidido que esa era la única herramienta que le quedaba. Michael caminaba ligeramente detrás de ella, como hacía ahora siempre. Garrett Fass se acomodó a su lado con la soltura de un hombre que aún no había entendido del todo la desventaja en la que se encontraba. Fass comenzó en su nombre con exactamente lo que Sandra había anticipado. Afirmó que las modificaciones de la cuenta se habían realizado con el pleno conocimiento y aprobación verbal de Richard, que se trataba de un acuerdo familiar con fines de planificación patrimonial, y que la impugnación de Dorothy representaba un malentendido de las intenciones de su difunto esposo. Era convincente, seguro de sí mismo, pero estaba construyendo sobre arena. La intervención de Sandra fue más breve y más silenciosa, duró la mitad. Presentó la documentación en orden cronológico. No opinó, no adornó. Dejó que los números hablaran. Observé el rostro de la jueza mientras Sandra repasaba cada prueba. Los extractos bancarios, los formularios de modificación, los correos impresos. La expresión de la jueza no cambió. Pero su bolígrafo se movía con constancia sobre su bloc de notas. Y se movía más cuando hablaba Sandra que cuando lo hacía Fass. El primer receso llegó después de 2 horas. Me quedé de pie en el pasillo con Sandra, bebiendo agua de un vaso de papel, hablando muy poco. A través de las ventanas altas al final del corredor, podía ver el cielo de mayo. Azul, verdaderamente azul. De esos días que no tienen el más mínimo interés en los asuntos humanos, ni en sus traiciones. Me alegró verlo. Respiré el aire reciclado del juzgado y pensé en el jardín de casa, que necesitaría agua cuando regresara. Cuando se reanudó la audiencia, llamaron a Karen a declarar. Al principio estaba compuesta, cuidadosa, coherente con la historia del acuerdo verbal. Habló de Richard con una afectación que usaba casi como un accesorio. Describió su relación como cercana, de confianza, transparente. Usó la palabra familia con frecuencia. Yo escuché. Sin mover el rostro. Sandra la interrogó usando la cadena de correos. No todos. 3 en particular. Los que mencionaban la necesidad de completar las transferencias antes de que la situación de la herencia se volviera complicada. Correos fechados 11 días antes de la muerte de Richard. ¿Puede explicar, preguntó Sandra, cómo esa expresión, antes de que la situación de la herencia se vuelva complicada, es coherente con un acuerdo familiar voluntario y transparente? Karen respondió que el lenguaje era informal, una forma de abreviar, sin implicar nada oculto. Sandra mostró el segundo correo. En este mensaje usted dice que su cofirmante está completamente protegido. ¿De qué lo estaba protegiendo? Me refería a... Karen se detuvo. Era lenguaje de negocios, del sector inmobiliario.
Esta no es una cuenta inmobiliaria, dijo Sandra. Es una cuenta de inversión para la jubilación a nombre de Dorothy Whitmore. El silencio que cayó en la sala fue distinto a los anteriores. Incluso Faz quedó inmóvil. Yo no miré a Karen. Miré a la jueza, que seguía escribiendo. La compostura de Karen se mantuvo unos 20 minutos más. Fueron los documentos de modificación de la cuenta los que finalmente la quebraron. En particular, un formulario que requería la cofirma de Dorothy y que, según los registros, había sido presentado sin esa firma. Sandra colocó el documento sobre la mesa. ¿Puede identificar esta firma en la línea de coautorización? Karen dijo que podría haber habido un error en el procesamiento. ¿Está familiarizada con el término falsificación de firmas según la legislación de Carolina del Norte? Preguntó Sandra. Por primera vez, los ojos de Karen se movieron. No hacia Sandra, no hacia su abogado, no hacia la jueza. Hacia Michael. Fue un movimiento pequeño, involuntario. El reflejo de alguien que se queda sin respuestas preparadas y busca una salida. Michael estaba mirando la mesa. No le devolvió la mirada. Ese momento, Karen buscando apoyo y encontrando nada, fue, pensé, un veredicto en sí mismo. Luego llamaron a Michael. Su testimonio fue el de un hombre intentando sostener dos versiones contradictorias al mismo tiempo. Confirmó la historia del acuerdo verbal, tal como Karen la había contado. Pero cuando Sandra le pidió que describiera la conversación específica en la que Richard habría aprobado las transferencias, su relato difería del de Karen en 3 detalles concretos. La fecha, el lugar, y si había alguien más presente. Cuando Sandra señaló esto, colocando ambas versiones una al lado de la otra en su blog, Michael volvió a mirar la mesa. Había pasado todo el día así. Mirando la mesa, sus manos, el suelo. Cualquier cosa que no le devolviera la verdad. Había observado a mi hijo durante 43 años. Y sabía lo que significaba esa postura. Era la misma que tenía a los 9 años cuando rompió la ventana del vecino y trató de explicar cómo la pelota había llegado sola hasta allí. Nunca fue un buen mentiroso. Simplemente encontró a alguien que sí lo era. Señor Whitmore, dijo Sandra, su padre autorizó explícitamente, en su presencia directa, la transferencia de fondos desde su cuenta personal de jubilación a la empresa registrada a nombre de su esposa. Michael guardó silencio durante 7 segundos. Los conté. Él entendía lo que estábamos haciendo, dijo finalmente. Eso no es lo que le pregunté, respondió Sandra. La sala quedó en absoluto silencio. Afuera, en algún lugar, la tarde de mayo continuaba sin nosotros. El fallo llegó 6 semanas después de la audiencia. Estaba sentada en la oficina de Sandra cuando su asistente entró con el documento. Sandra lo leyó en silencio. Su expresión, como siempre, profesionalmente neutra. Estable, controlada. Sin revelar nada hasta que hubiera algo que revelar. Luego levantó la vista. Restitución completa, dijo. $247.000, más los costos legales. El tribunal también ha aceptado la remisión al Departamento de Delitos Financieros. Me quedé en silencio un momento. Afuera, por la ventana, los edificios del centro reflejaban la luz de la mañana como siempre lo hacen en verano, indiferentes y completos. Y pensé lo extraño que es que el mundo se vea exactamente igual el día en que algo se resuelve, que el día en que todo comenzó. Y la firma de Karen en el formulario de modificación, continuó Sandra. El tribunal determinó que no estaba autorizada. Esa conclusión ha sido enviada a la fiscalía. Sandra dejó el documento sobre el escritorio. Es un delito grave, Dorothy. Se procesará por separado del caso civil. Asentí. No sentí euforia. No exactamente. Sentí algo más parecido a la resolución de una tensión sostenida durante mucho tiempo. Como una falla estructural en un edificio, Richard lo explicaba así, cuando finalmente se repara y la carga vuelve a distribuirse correctamente. No es dramático, no es triunfal. Simplemente, está bien. Como deberían sentirse las cosas cuando regresan al lugar que siempre debieron ocupar. Sandra deslizó una copia del fallo hacia mí. Leí el párrafo principal 2 veces, despacio,
Como Richard me había enseñado a leer contratos. No por lo que dicen, sino por lo que comprometen. El lenguaje era claro, sin ambigüedades. El tribunal fallaba a favor de Dorothy Ellen Whitmore en todos los puntos principales. Le di las gracias a Sandra. Ella lo recibió con la misma serenidad profesional de siempre. Y luego dijo algo que no esperaba. Su esposo hizo un buen trabajo. Lo hizo, respondí. Solo esperó demasiado para mostrarlo. Usted no, dijo ella. La sentencia civil era ejecutable de inmediato. El abogado de Karen y Michael presentó una moción para retrasar su ejecución, argumentando que los fondos habían sido dispersados y que necesitaban tiempo para liquidarlos. El tribunal les concedió 90 días. Sandra me explicó que era algo habitual y que el dinero sería pagado. Dado el patrimonio inmobiliario de Karen, no había duda sobre su capacidad, solo sobre su voluntad. Y la voluntad ya no era el factor relevante. La licencia inmobiliaria de Karen fue sometida a revisión por la Comisión Estatal de Carolina del Norte dentro de las 3 semanas posteriores a la remisión penal. No busqué ese resultado. Fue una consecuencia del proceso, no un objetivo. Pero no voy a fingir que lo lamenté. Ella había utilizado su posición profesional, sus contactos y su conocimiento del funcionamiento del dinero en transacciones inmobiliarias para drenar sistemáticamente lo que Richard y yo habíamos construido durante 4 décadas. Su licencia no había sido un detalle. Había sido una herramienta. La empresa pantalla fue disuelta. Las 3 cuentas receptoras fueron congeladas por orden judicial mientras avanzaba la investigación por fraude. La unidad de delitos financieros, según me explicó Sandra, estaba particularmente interesada en la entidad que Karen había mencionado en los correos como DW. Un corredor hipotecario llamado Dale Whitaker, que había facilitado 2 de las transferencias. Él no era mi problema, era el problema de otra persona. Pero noté, sin satisfacción y sin lo contrario, que el círculo era más amplio que solo mi mesa de cocina. Michael me llamó una vez después del fallo. Atendí. Porque seguía siendo mi hijo, y no estaba del todo segura de qué significaba eso ahora, pero sabía que significaba algo. Hay cosas que persisten incluso cuando dejan de ser cómodas. La maternidad es una de ellas. Mamá, dijo. Sonaba cansado. No el cansancio ensayado de alguien que actúa agotamiento, sino el real. El que viene de sostener durante meses una historia que se desarma por todos lados. Michael. Yo no. Se detuvo, intentó otra vez. Dejé que ella manejara demasiado. Sabía que estaba mal. Me dije que era solo dinero, solo números, que no lo notarías, y que papá estaba enfermo de todas formas. No, dije. No conviertas eso en tu historia. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. No discutió. Eso, al menos, fue honesto. Había esperado evasivas, justificaciones, esa estructura conocida de autoprotección. Pero no. Se quedó en silencio. Y en ese silencio escuché algo que podría haber sido el inicio de una responsabilidad real, o simplemente un agotamiento tan profundo que ya no quedaba espacio para nada más. No sabía cuál de las 2 cosas era. Y no estaba segura de que importara todavía. Te quiero, dije. Y lo que hiciste fue una traición profunda. Ambas cosas son ciertas. No voy a fingir que una cancela a la otra. Lo sé, respondió. Terminé la llamada. Patricia voló desde Portland el fin de semana siguiente al fallo. Para entonces ya lo sabía. Se lo había contado antes de la audiencia. Porque tenía derecho a saber. Y porque estaba cansada de manejar la información de una manera que no ayudaba a nadie. Menos a mí. Se quedó en silencio durante mucho tiempo después de que se lo conté. Un silencio específico, prolongado. El tipo de silencio de alguien que está reorganizando todo lo que creía entender. Luego dijo: voy para allá. Y eso fue suficiente. El sábado por la tarde nos sentamos juntas en el porche con 2 copas de vino. El jardín hacía lo que hacen los jardines en junio. Crecer en silencio, con insistencia, completamente ajeno a los problemas humanos. Las primeras rosas habían florecido junto a la cerca.
Richard las había plantado hacía 20 años y nunca terminó de entender cómo podarlas correctamente. Y aún así, cada año crecían de una forma imperfecta y completamente viva. A papá le habría gustado Sandra Akefer, dijo Patricia. Le habría gustado, respondí. Respetaba a la gente que sabía demostrar lo que hacía. Nos quedamos en silencio un rato. La tarde era cálida. Y no hacía falta decir nada más. Llegó el verano, y con él, una ligereza que no esperaba. Me quedé con la casa gris. Eso me sorprendió cuando tomé la decisión. Sorprendió a Sandra. Y sin duda habría sorprendido a Karen, que probablemente asumía que yo la vendería. Pero había sido el último proyecto de Richard. Su acto meticuloso, privado, de preparación. Y había algo en mí que aún no estaba lista para dejarlo ir. Contraté a un pintor. Replanté las jardineras con lavanda y aliso blanco colgante. La convertí en lo que quizás siempre había sido, un lugar propio. Iba los martes por la mañana, con café y un libro. Me sentaba en ese pequeño escritorio y hacía lo que quería. A veces leía. A veces simplemente escuchaba el barrio, una cortadora de césped a 2 calles, niños jugando en algún lugar, el silencio particular de una mañana entre semana. No era solo una casa. Era la prueba de que Richard me había conocido lo suficiente como para dejarme algo que yo aún no sabía que necesitaba. Era algo pequeño. Pero era completamente mío. Betty y yo empezamos a caminar juntas 3 mañanas por semana. Algo que siempre habíamos querido hacer y nunca habíamos organizado. Caminábamos por el distrito artístico del río temprano, cuando la luz era buena y los turistas aún no habían salido. Hablábamos de nuestros esposos, de nuestros hijos, de toda esa sabiduría acumulada que dejan los años. Betty era, como siempre, la mejor compañía, alguien con quien no necesitas actuar. Una mañana de finales de julio me dijo: «Estás distinta». «¿Cómo?», pregunté. Lo pensó un momento. Como si hubieras vuelto a estar dentro de tu propia vida, en lugar de mirarla desde afuera. Le di vueltas a esa idea con cuidado, como Richard revisaba medidas. Y decidí que tenía razón. El grupo de viudas continuó. Con el tiempo, me convertí en una de las integrantes más antiguas. Y de vez en cuando llegaba alguien nuevo, aturdida, recién sola, enfrentando algo parecido a lo que yo había vivido. Y me encontraba al otro lado de la mesa diciéndole cosas que Gloria me había dicho a mí. Que se puede sobrevivir. Que tienes derecho a estar enojada, que ser mayor no significa no tener recursos. Patricia vino 2 veces ese verano. Y hablamos. De verdad hablamos. Como no lo hacíamos desde que era niña. Era más parecida a Richard de lo que yo había notado. Cuidadosa, reservada, leal hasta desaparecer en los demás. Estábamos redescubriéndonos. Y era un trabajo bueno. Con Michael fue más difícil. El proceso penal contra Karen avanzó lentamente, como suelen hacerlo estas cosas. En septiembre fue acusada de 3 cargos de fraude financiero y 1 de falsificación de documentos. Contrató a un abogado penalista. Un estudio distinto. Mejor que Garrett Fass. Pero no lo suficiente como para cambiar el problema fundamental de su caso. La documentación que Sandra había presentado era exhaustiva. Karen no había cometido un error descuidado. Había llevado a cabo una operación cuidadosa. Y las operaciones cuidadosas dejan rastro. Su licencia inmobiliaria fue revocada formalmente en agosto. La impugnó. La decisión se mantuvo. Supe, no por alguien cercano, sino por los canales habituales de una ciudad pequeña, que Michael y Karen vendieron su casa en otoño. No fue una venta voluntaria. Fue una liquidación. La vida que Karen había construido, los contactos, la reputación, la red profesional, colapsó con una profundidad que, sospecho, ni ella misma anticipó cuando decidió que mi cuenta de jubilación era una oportunidad. Los niños, mis nietos, se quedaron con la madre de Karen durante ese periodo. Eso me dolió de una forma que la traición económica no lo había hecho. Porque esos niños no habían hecho nada, y aún así cargarían con las consecuencias. Les escribí a cada uno una tarjeta. A mano.
con mi número de teléfono y una frase sencilla. Que su abuela los quería, y que no iba a desaparecer. Uno de ellos me llamó. Emma. Tenía 19 años. Hablamos 40 minutos. Ella lloró. Yo no. O casi no. Vino a cenar el domingo siguiente. Repitió 2 veces pollo con arroz. Y luego se quedó dormida en el sofá. La cubrí con la manta del sillón de lectura de Richard y apagué la luz. Creo que fue esa noche cuando entendí que iba a estar bien. Michael asistió a 2 audiencias del proceso penal sin Karen. Se sentaba al fondo. No fue acusado. La evidencia demostraba que sabía lo que ocurría, pero la responsabilidad principal recaía en Karen y su contacto. No le hablé en las audiencias. Pero en la segunda, cuando salíamos en direcciones opuestas, me miró desde el estacionamiento. Solo me miró. Yo también lo miré. Luego subí al auto y fui a almorzar a casa de Betty. Porque eso era lo que había planeado hacer. Y pensaba seguir haciendo lo que había decidido hacer. Karen fue condenada en marzo por 2 de los 3 cargos. Recibió una sentencia de 18 meses de libertad condicional, restitución económica obligatoria y servicio comunitario. Y quedó, en la práctica, inhabilitada para trabajar en su sector en este estado en el futuro previsible. Las 3 cosas juntas tenían una especie de cierre completo. No me alegraba de su sufrimiento. Pero sí de que lo que me habían quitado tuviera un nombre, una consecuencia, y una resolución. Son cosas distintas. Los tulipanes volvieron a florecer en primavera. Planté más. Una nueva variedad, de color borgoña profundo, a lo largo del sendero de entrada. Para que fueran lo primero que se viera desde la calle. Richard siempre decía que el jardín es la forma en que una casa se presenta. Pensé que era momento de una nueva presentación. Richard siempre decía, mide 2 veces, corta una. Lo decía por la ingeniería. Pero también aplica a las personas. Aprendí eso. El duelo te vuelve blanda. Y las personas equivocadas saben cómo usar esa blandura. Pero blando no es lo mismo que débil. Las cosas blandas absorben presión. No siempre se rompen. Si alguien que amas te deja una puerta cerrada, atraviésala. Tienes derecho a saber qué hay del otro lado. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? De verdad me gustaría saberlo. Déjalo en los comentarios. Y gracias por escuchar.